Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase de prácticas profesionales. En esta semana daremos continuidad a lo que vimos la clase anterior, donde tratamos el tema de la elaboración del reporte de prácticas profesionales. Aunque lo hicimos un poquito más general para darle mayor contexto a la clase, en esta semana vamos a seguir sobre el mismo tema y vamos a abordar algunos consejos, algunos tips para que ustedes puedan realizar escritos pues más profesionales, escritos mejor realizados y así poder realzar su trabajo, ya sea un trabajo académico, un trabajo de investigación, un trabajo escolar o un reporte técnico ya en funciones de sus trabajos. Entonces, esperando que esta clase sea de su total agrado, los invito a que me acompañen. Y bien, comenzamos por definir las partes esenciales que todo escrito debe de tener. Son tres: la introducción, el cuerpo o desarrollo y las conclusiones. Sin importar el documento que ustedes estén elaborando, estos tres elementos deben de estar presentes. Puede ser que dependiendo de lo que ustedes estén escribiendo, necesiten más componentes para la estructura de su escrito. Puede llevar más, pero no puede llevar menos. La introducción la podemos definir como la presentación del trabajo que vamos a realizar. Vamos a hacer un ejemplo para que esto sea un poquito más práctico. Probablemente algunos de ustedes, y espero que así sea, se vayan a titular mediante el formato de tesis. Entonces, si ustedes van a escribir una tesis, indistintamente ustedes tienen que utilizar estos tres elementos de una forma inteligente y sobre todo de una forma práctica para que su tesis tenga sentido. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de la tesis, aunque recalco que esto puede ser utilizado para una novela, para un reporte de prácticas profesionales, un reporte técnico, una carta, etcétera, etcétera. Pero bien, retomando el ejemplo de la tesis, pues en la introducción ustedes van a hacer como una presentación de la intención del documento o de la intención de la investigación que ustedes plantean hacer. Por eso es muy importante que la introducción siempre sea eh, lo más dinámica posible, lo más clara posible, no dejar con dudas al lector sobre qué es lo que está a punto de leer en extenso. Por eso la introducción es muy importante porque finalmente permite al autor presentar sus ideas de una manera clara, de una manera profunda, que permitan al lector enterarse e interesarse sobre el contenido a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, la introducción es la presentación formal del trabajo. Se necesita que esta presentación sea lo más clara, lo más dinámica y sobre todo lo más simple posible. Un poquito más adelante vamos a platicar sobre algunas estrategias ya de propiamente cómo presentar oraciones y demás, pero les adelanto que siempre se va a buscar que la información sea lo más digerible posible para el lector. Luego viene el cuerpo o desarrollo. En el caso de aquellos que están elaborando una tesis, pues esta sería la parte como de estado del arte o marco teórico. ¿Qué es esto? Pues básicamente presentar toda la información que se tiene disponible sobre el tema a desarrollar. Si ustedes están haciendo una tesis sobre las características de los polímeros, pues en la parte del cuerpo de desarrollo, pues van a presentar toda la información que otros autores han elaborado para que exista una riqueza de conocimientos, una riqueza cultural sobre el tema que estamos desarrollando. Entonces sí van a tener que citar lo que dijo tal autor en un artículo científico, lo que dijo a lo mejor algún profesor en su propia tesis, lo que dijo algún exponente en un congreso o lo que dijo alguna otra persona en un libro. Finalmente, toda la información que ustedes tengan la van a tener que vaciar en el contenido o desarrollo. En el caso de las tesis, pues es lo que se conoce, como ya les había dicho yo, como el famoso marco teórico, es decir, cómo está el tema que estamos desarrollando, cuál es la actualidad del tema que estamos desarrollando, se coloca en el cuerpo o desarrollo.
Y por último vienen las conclusiones. Las conclusiones es donde el autor realiza su propio análisis. A partir de lo que ustedes desarrollaron en el cuerpo, y probablemente en otra sección que no incluimos porque no es una sección básica, sino es una sección que solamente se utiliza en los documentos científicos, en los documentos de investigación, como pudiera ser un artículo o una tesis, eh, evidentemente nos falta la sección de resultados. Y entonces una vez que se hace ese análisis de resultados, se prosigue a realizar las conclusiones. En este caso, en cualquier documento que ustedes elaboren, las conclusiones deben de incluir su opinión, la opinión del autor. En el cuerpo y en el desarrollo probablemente van las opiniones de otros autores, pero ya en las conclusiones ustedes hacen como que un compendio, una sumatoria, y hacen su propio análisis del tema que acaban de desarrollar completamente. Entonces es muy importante que en las conclusiones ustedes siempre como autores manifiesten cuál es su opinión sobre el tema tratado, ¿de acuerdo? Entonces, a grosso modo, la estructura de un escrito debe de incluir entonces estos tres elementos muy importantes, ¿de acuerdo? Ahora bien, antes de empezar con la estructura, antes de empezar con las conclusiones y demás, debemos de tener una estrategia. No se puede uno sentar a intentar teclear algo o ponerse a escribir algo si no se tiene una estrategia. ¿Cuántas veces no les ha pasado que muchas veces ustedes se sientan, eh, tienen una tarea importante, tienen que hacer un reporte, tienen que hacer un ensayo, demás, y pues probablemente ustedes finalmente se dan un tiempo frente a la computadora, la prenden, se sientan, se quedan viendo fijamente el monitor, fijamente el teclado y tienen la mente en blanco. ¿Y por qué tienen la mente en blanco? Porque no tienen idea sobre qué es lo que van a escribir, cómo lo van a presentar o cómo lo van a desarrollar. Esto es un problema muy común. No crean que es exclusivo de los estudiantes. Inclusive los grandes autores de vez en cuando llegan a pasar por el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Debemos de tener entonces una estrategia. Y la estrategia se divide en dos partes. Ahí está, ahí las tengo yo en la diapositiva por si la quieren leer, pero se las resumo. Las dos partes, la primera es la parte de la investigación, es decir, que ustedes antes de sentarse a escribir deben de realizar una investigación amplia sobre el tema que van a desarrollar. Si ustedes van a escribir una novela que está situada en Europa del siglo XIX, pues tienen que hacer una investigación que les permita recopilar todos los datos pertinentes sobre cómo era la vida en el siglo XIX en Europa. De lo contrario, no van a tener un tema para escribir. Entonces, primero tienen que hacer una investigación a fondo sobre el tema que quieren ustedes desarrollar. Es probable que ustedes tengan ya una idea sobre qué va a versar su escrito, pero la idea no basta, necesitan ustedes realizar una investigación a fondo. Un poquito lo que yo les decía hace rato sobre el famoso marco teórico. Necesitan recopilar toda la información pertinente para después pasar al segundo paso. Y el segundo paso, como dice ahí, antes de aventurarte a la realización del trabajo, es importante que cuentes con un esquema. Finalmente, el segundo paso es la capacidad de organización. Tienes un montón de información, perdón, tienes un montón de datos. Ahora es importante organizarlos, esquematizarlos, es decir, darle una prioridad, porque finalmente de 100 datos que tienes, a lo mejor solamente te sirven 30. Entonces tienes que empezar a deshojar la margarita y decir, esto sí me sirve, esto no me sirve. Es muy importante entonces que ustedes, cuando se sienten a escribir, tengan la capacidad de organizar sus datos. No hay un método universal para organizar. Aquí la recomendación es utiliza lo que mejor te convenga a ti, lo que a ti te funcione. Hay, por ejemplo, softwares muy avanzados. Hay uno que se llama Atlas T, por ejemplo, que se utiliza mucho en las investigaciones científicas de índole cualitativo.
este software lo que hace, pues empieza a organizar palabras, organizar temas, organizar frases para que el autor o el investigador tenga más o menos claro eh, eh, cómo es el concepto literario que está buscando escribir o cómo se organizan las palabras y demás. Pero no necesariamente esto es obligatorio. Hay gente a la que le funciona hacer notas en su cuaderno, hay gente a la que le funciona pegar post-its por todos lados en la pantalla de la computadora. Aquí la recomendación es que tengan una capacidad de organizar la información y cuando vayan a presentar la información ya vaya ordenada, ya tenga cierta estructura, una cierta lógica para que uno sea más fácil para ustedes escribirla y dos, no sea tan confuso para el lector entenderla, porque de lo contrario, si ponemos un montón de información no organizada, no elegida, no seleccionada, pues vamos a crear un caos tanto para los... Bien, una vez que realizamos nuestra investigación, ya tenemos una recopilación de datos y más o menos ya tenemos una estructura como lo platicamos en la diapositiva anterior, es hora de ponernos a escribir. Y nuestra primera preocupación siempre debe de ser el darle fluidez o darle continuidad a nuestros textos. Es la forma de presentar nuestras ideas de tal forma que el lector entienda qué es lo que queremos decir. Muchas veces nos ha pasado que de repente tomamos un libro o tomamos una revista o algún artículo y leemos y releemos y volvemos a leer porque no nos queda claro cuál es la intención del autor, no nos queda claro qué es lo que quiso decir el autor. Muchas veces es por el abuso de palabras rimbombantes, por el abuso de jerga especializada y muchas veces es porque el autor finalmente no tiene la capacidad de sintetizar y de presentar sus ideas o las palabras de manera hilada. Como dice ahí, es necesario que exista una hilación en las palabras y conceptos que queremos utilizar. Es decir, que las ideas que estamos presentando se asocien entre sí, que tengan sentido. Esto, haciendo una analogía, equivale como cuando vamos manejando. Hay dos formas de manejar, por el carril de la derecha o por el carril de la izquierda. Si nosotros nos vamos por el carril de la derecha, es un carril más congestionado. ¿Por qué? Porque hay más vehículos, porque va el microbús, porque están los que se quieren salir, los que se van incorporando. Entonces hacen tu trayecto más accidentado. Te tienes que frenar constantemente. Puedes escoger eso o puedes escoger irte por el carril izquierdo, que en teoría es el que va más libre. Si tú te vas por el carril izquierdo, solamente te frenas cuando es necesario y solamente haces movimientos de cambios de carriles y demás cuando es necesario. Exactamente pasa lo mismo con la escritura. Nosotros podemos congestionar nuestro texto con un montón de palabras, con un montón de ideas, o lo podemos hacer más fluido haciendo que el lector pues nos entienda un poquito mejor. Para ello existen un sinnúmero de herramientas gramaticales, herramientas de sintaxis, de ortografía y demás. En este caso, una buena forma de hacer que nuestro escrito tenga buena continuidad y que nuestras ideas tengan una perfecta hilación es utilizar los conductores gramaticales. Son estas cosas que les estoy presentando en el lado izquierdo de la pantalla en azul. Es decir, que utilicemos estas herramientas gramaticales que nos permiten darle una mejor hilación y fluidez a nuestros textos. Lo que aparece en pantalla es simplemente un ejemplo, pero hay muchos en libros y en la red que les pueden a ustedes ayudar a expresar mejor sus ideas. Tenemos los ejemplos de los conductores de tiempo, utilizar palabras como entonces, después, antes, mientras, desde, durante, posteriormente, etcétera, etcétera, nos permiten dar un contexto de tiempo a nuestro escrito. Aquí tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos cambiar de idea, como que cambiar el concepto que le estamos dando a nuestro escrito, podemos utilizar los conectores de contraste. Por ejemplo, podemos utilizar palabras como pero, contrariamente, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de,
mientras nosotros enriquezcamos nuestro texto con este tipo de palabritas, lo que vamos a hacer es frenarnos lo menos posible y darle al lector contexto sobre qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos expresar. Por eso es muy importante que, además de que ya hicimos nuestra investigación de, de, de información y demás, que también nos vayamos versando un poco en el uso de este tipo de herramientas gramaticales. La mejor forma de hacerlo, pues así es tomar un diccionario de sinónimos, un diccionario general, leer, finalmente el leer amplía nuestro vocabulario de manera inconsciente, ya de repente tenemos una palabrita que vamos a utilizar nueva o vamos a encontrar una forma de decir las cosas con otras palabras, pero es muy importante entonces que siempre nuestro escrito esté lo más fluido posible, ¿de acuerdo? Para que nuestro escrito sea lo más dinámico posible, entonces tenemos que aplicar algo que se conoce como la escritura dinámica. La escritura dinámica lo que hace es buscar darnos un poco de sentido en la forma que presentamos nuestras ideas. Por ejemplo, ya les decía yo que las oraciones deben de evitar ser muy largas o muy cortas, es decir, se debe de tener más o menos un número de 15 palabras por párrafo. Esto no lo digo yo, esto generalmente es lo que los editores, aquellos que se dedican a acomodar los textos en los libros, en los periódicos y demás, ellos se dieron cuenta que de repente los autores se extendían demasiado a la hora de pues, presentar sus ideas. Y sobre todo los editores de revistas y periódicos, pues de repente tenían problemas para pues ajustar estos textos a los espacios que ellos tenían disponibles, porque tenían en una página que encontrar los textos de tres autores más un anuncio publicitario y entonces pues esto se hacía antes físicamente y entonces pues de repente decían, híjole, es que tu texto está muy largo, recórtalo, ¿no? Sí está muy interesante, pero pues te estás llevando más de la mitad de la página y aquí todavía tengo que meter la columna del compañero y además tengo que poner un anuncio publicitario. Entonces los editores recomendaron a los autores que la extensión de un párrafo fuera en promedio de 15 palabras. Entiéndase párrafo como un conjunto de palabras que van a expresar una idea, ¿de acuerdo? Hay que entender el manejo de párrafos. Si tú quieres expresar dos ideas, necesitas dos párrafos. Si vas a expresar una idea, hazla en un párrafo. Y lo que los editores sugieren es que el párrafo promedio tenga 15 palabras. Esto no quiere decir que tú a fuerzas tienes que utilizar 15 palabras. Puedes expresar una idea en 10 o puedes expresarla en 17 o 18, pero que busques siempre que en promedio tu idea la expreses en 15 palabras por párrafo. Y por último, también se sugiere prestar atención a los signos de puntuación. En la medida que nosotros conozcamos cómo operan los signos de puntuación, también vamos a hacer más o menos dinámico nuestro escrito. ¿Por qué? Por ejemplo, hay gente que escribe bla 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 y no pone ni una coma, ¿no? Entonces esto, pues, en ocasiones al lector también se le hace complicado. Simplemente, si ustedes no tienen seguridad de cómo utilizar una coma, pues lean su escrito en voz alta. Esto es una estrategia que muchas veces utilizan las personas que escriben música, para, sobre todo los que escriben música para los instrumentos de vientos. En algún momento le tienes que dar la oportunidad al que está ejecutando un instrumento de viento, puede ser una trompeta, un saxofón, pues le debes dar en la música un espacio para que tome aire y respire. Más o menos lo mismo aplica a la hora de utilizar las comas. Las comas lo que sirven es para darle un respiro a las oraciones. Es decir, que haya un momento donde tú estés diferenciando una oración de otra, un momento para respirar. Si ustedes tienen la necesidad de expresar dos ideas que son similares entre sí, pues deben de utilizar entonces el famoso punto y seguido. Si ustedes van a hacer una enumeración de textos que van relacionados entre sí, entonces deben de utilizar
el punto y coma. Es decir, es muy importante que aprendan a utilizar los signos de puntuación y que los vayan utilizando sabiamente en su escrito para que éste sea dinámico. De lo contrario, pues va a ser una forma muy irresponsable de poner palabras y palabras y palabras, y entonces el lector pues no va a saber qué es lo que realmente quiere decir porque no tiene un punto visual de referencia. Finalmente los puntos, las comas, los puntos y comas, los tres puntos suspensivos y demás sirven como una referencia visual para saber dónde está ubicado conforme a lo que tú quieres decir en tu texto. Entonces, bien importante que, resumiendo, busquemos que nuestro escrito sea lo más sintético posible, es decir, que utilicemos la herramienta de la síntesis, utilizando un promedio de 15 palabras por párrafo y que sepamos utilizar adecuadamente los signos de puntuación. ¿De acuerdo? Otra parte muy importante de la elaboración de escritos es cómo redactamos y cómo manejamos nuestro lenguaje. Para ser claros, es importante que siempre que nosotros vayamos a realizar un escrito, manejemos un estilo de redacción formal. La semana pasada les platicaba yo acerca de redactar en tercera persona y el por qué esto le brinda una formalidad implícita a nuestro documento. Cuando nosotros escribimos de manera informal, tuteando al lector o escribiendo como si le estuviéramos escribiendo a cualquiera de nuestros amigos en las redes sociales, pues evidentemente el lector no se siente respetado o uno mismo como autor pues se ve un poquito devaluado al escribir de esta forma. Hay excepciones, por ejemplo, hay estilos literarios, sobre todo en la novela, en el cuento, donde nos podemos permitir este tipo de libertades literarias. Pero para el caso de nosotros, que la mayoría de nosotros vamos a escribir documentos técnicos o documentos científicos, reportes y demás, pues siempre tenemos que manejar un estilo de redacción sobrio. Eso por un lado. Y por otro, nosotros necesitamos enriquecer nuestro lenguaje. Ya hace unos minutos les decía yo sobre la necesidad de leer cualquier tipo de documentos, va a enriquecer nuestro manejo del léxico, nuestro manejo del lenguaje. Necesitamos prestar sobre todo atención al uso de sinónimos, antónimos y parónimos. Estos tres elementos nos van a permitir enriquecer sobremanera nuestro documento porque nos va a hacer nos va a presentar como personas con un manejo amplio del lenguaje. Entonces, los sinónimos, ya saben ustedes que es un sinónimo, que son palabras que suenan y se escriben distinto, pero que tienen un significado similar. Ahí tenemos ejemplos en pantalla: pelota esférica, cabello pelo, bello hermoso. ¿Por qué es importante utilizar sinónimos? Porque si nosotros somos limitados en su uso, nos vamos a ver muy repetitivos, muy reiterativos. Por ejemplo, un servidor que escribe textos de psicología, textos para revistas científicas y demás, si yo voy a hacer un estudio con determinadas número de personas, pues no me puedo referir a ellos simplemente como sujetos. Los sujetos participaron, los sujetos hicieron, los sujetos. Si yo estoy utilizando sujeto, lo más probable es que el lector en algún momento se pierda porque la palabra sujeto aparece varias veces repetida en el texto. Entonces, para darle yo fluidez a mi texto, debo de utilizar sinónimos. Y entonces la primera vez me refiero a ellos como sujetos, la segunda vez me refiero a ellos como individuos, la tercera vez me refiero a ellos como participantes, la cuarta vez me refiero a ellos como grupo de personas, y aunque me esté refiriendo al mismo núcleo de personas, al mismo número, me esté refiriendo simplemente a este grupo de personas, el uso de sinónimos hace que pues la vista del lector no se atore, no se atasque en sujetos. Entonces de ahí la importancia de utilizar sinónimos. Esto enriquece culturalmente y enriquece visualmente nuestro texto. Luego, también hay que aprender a utilizar los antónimos. Los antónimos son palabras que son opuestas. Alto, bajo, bonito, feo, caro, barato. Esto nos permite darle un contraste
a las ideas que estamos expresando a la hora de escribirlas. Bien importante porque muchas veces nos confundimos con los antónimos, por ejemplo decimos blanco y negro. Pues blanco y negro sí son antónimos, pero también son antónimos blanco y rojo, o negro y verde, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que nosotros manejemos eh, mayores cantidades de antónimos, pues también nuestro documento tiene mayor contexto, un contexto de intención a la hora de expresar las ideas que queremos presentar, y así lo podemos expresar con mayor riqueza del lenguaje. Y por último, este también es bien interesante, el uso de los parónimos. Aquí es donde veo que mucha gente se equivoca, muchos compañeros a la hora de presentar sus escritos. Por ejemplo, a la hora de los reportes de prácticas profesionales, muchos compañeros ven limitada su calificación o la ven degradada porque se confunden con los parónimos. Los parónimos son palabras cacofonas, es decir, que suenan igual, pero que no, no se escriben igual y no tienen el mismo significado. Pero muchas veces nos equivocamos y las utilizamos indiscriminadamente, y pues las evidencias en la baja de calificación pues es donde ahí nos damos cuenta que nos equivocamos con las palabras. Ejemplos están, por ejemplo, tubo, de por ejemplo pues un cilindro que puede contener agua o que puede transportar agua o gasolina, un tubo, o un tubo de tener, del verbo tener, o como la valla, que podría ser como vaya usted y haga tal tarea, o la valla, que es un fruto, ¿no? Entonces, fíjense cómo los parónimos a veces nos cambian la intención del documento, y por supuesto que nos cambian la percepción que el lector va a tener de la idea que nosotros queremos mostrar. Sede, con S, pues quiere decir, por ejemplo, sede, la sede alterna de los Juegos Olímpicos, o la sede de la Serie Mundial, es decir, un lugar físico donde se va a realizar algún evento. Y cuando lo utilizamos con sede, con C, pues quiere decir que nosotros vamos a otorgar un derecho o vamos a otorgar una prestación, estamos cediendo. Yo te cedo a ti los derechos de mi uso de Netflix, o sea, te voy a pasar mi contraseña. Por ejemplo, te estoy cediendo con C. Pero muchas veces los parónimos nos confunden sobremanera, y ahí sí es bien importante que tengamos bien claro cómo los vamos a utilizar. Uno muy común es cuando vamos a decir, a ver, espérame tantito. Mucha gente lo pone con H, del verbo haber, que es una conjugación de hay, con H, ¿no? Y la manera correcta es a espacio ver. O la otra que es muy común es cuando te dicen hazte cuenta. Cuando utilizamos haz con Z y haz con S. Aquí la respuesta, lamentablemente ya no lo puse en el gráfico. Cuando es una instrucción, cuando es una orden, generalmente escribimos haz con Z. ¿De acuerdo? Y cuando simplemente estamos hablando en sentido figurado, cuando decimos haz de cuenta, entonces es con S. Ojo entonces con los parónimos, porque muchas veces nos confundimos con su uso, y es ahí donde nos empiezan a tachar los maestros, los que lo saben, porque hay unos que no lo saben. Entonces, pero digamos que ya en un nivel avanzado como este de la profesional, pues ya debemos de tener más o menos dominados estos tres elementos. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante del manejo del lenguaje es decir que ya las palabras propiamente que vamos a utilizar para expresar nuestras ideas, necesitamos evitar el uso de tres o cuatro elementos muy importantes, que son los neologismos, los extranjerismos, los barbarismos y los arcaísmos. Sobre todo cuando estamos hablando de la redacción de un documento formal, debemos de evitar su uso. ¿Por qué? Porque esto le resta profesionalismo al escrito, le resta seriedad. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nosotros utilizamos estas expresiones, y si estamos platicando es válido, inclusive si estamos a lo mejor escribiendo una carta
o escribiendo en las redes sociales, es probable que utilicemos estas expresiones lingüísticas, pero se busca o se busca evitar que ya en la redacción de un documento formal pues no aparezcan estas palabras. ¿Qué son los neologismos? Pues son palabras de reciente creación, es decir, que son un neologismo, pues hace una alusión a lo nuevo, a lo neo, y son palabras que pues a lo mejor escuchamos mucho y las adoptamos a nuestra forma de expresarnos. Ejemplos hay muchos, por ejemplo aquí yo les puse bloguear, chatear. Pues finalmente chatear pues es una expresión nueva que probablemente no esté esta acepción eh, sea una palabra formal aceptada por la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? En vez de chatear, pues podemos decir intercambiar ideas por mensajería electrónica, pues lo cual también resultaría un poquito exagerado, pero ya adaptamos entonces mejor la palabra chatear. Entonces, neologismos hay muchos, son palabras que todavía no son aceptadas por la academia, pero si su uso se vuelve constante es probable que la academia las considere, ¿no? Entonces, pues ejemplos hay muchos, bloguear, chatear, facebookear, whatsappear, etcétera, etcétera. Luego tenemos los extranjerismos, que pueden ir de la mano también con los neologismos. Los extranjerismos generalmente son adaptaciones que nosotros hacemos de manera irresponsable de palabras que tienen que ver con otros idiomas. Concretamente a nosotros en México se nos da mucho utilizar extranjerismos del inglés por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos y los ejemplos tenemos pues con el OK. OK, pues nosotros lo identificamos como un sinónimo de está bien o de te entendí o no pasa nada y pues finalmente es un extranjerismo. OK viene de la guerra civil de los Estados Unidos, donde cuando los generales pasaban a los campamentos buscaban el número de bajas y las bajas se colocaban en un tablón en algún lugar donde todo el mundo lo pudiera ver y entonces OK quería decir zero killed, o sea la O en realidad que era un cero y la K era la inicial de muertos. Entonces OK se tomaba entonces como una acepción de todo está bien cuando había cero muertos en el campamento. Entonces finalmente ya OK se adaptó como una forma de un sinónimo de expresar todo está bien, pero no deja de ser un extranjerismo, entonces hay que tener cuidado con su uso en un escrito formal. Y bueno, pues ahí está la palabra troca, en el norte, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, este, eh, la gente utiliza mucho estos extranjerismos, ¿no? Dicen, píchame una soda quiere decir invítame un refresco, ¿no? Estos muchas veces se manejan de manera regional y pues ya lo tenemos también adaptado a nuestro lenguaje cotidiano y a lo mejor entre norteños si se entiende, ¿no? Pues vamos a parquear la troca, ¿no? Vamos a estacionar la camioneta, pero ya fuera de ese contexto pues mucha gente no va a entender qué es lo que quiere decir, ¿no? Cuando te dicen guacha el vato ese, ¿no? Y, ¿qué onda, no? Quiere decir, fíjate en aquel sujeto que viene, ¿no? Entonces hay que evitar los extranjerismos. En el lenguaje cotidiano está bien, ¿no? Y todos los entendemos, pero ya en un documento, pues hay que evitar su uso. Luego, los barbarismos, como su nombre lo indica, son palabras bárbaras, son aberraciones lingüísticas, son palabras mal escritas o mal pronunciadas, perdón, pero que de todas formas las utilizamos, ¿no? Ejemplos está, pues por ejemplo, en vez de decir monstruo, decimos monstruo, ¿no? En vez de decir haya, decimos aiga. Aunque con la palabra aiga hay que tener cuidado porque, contrariamente a lo que mucha gente piensa, la palabra aiga es una palabra culta. Aiga es el sinónimo de un auto lujoso, ¿de acuerdo? Si ustedes manejan un aiga, quiere decir que están manejando un auto de mucho lujo, pero pues la mayoría de la gente lo utiliza como una acepción del verbo haber y pues es una conjugación errónea. Decimos pos en vez de pues, decimos internet en vez de internet. De, por ejemplo, antier es muy común,
pero resulta que antier es un barbarismo. Se dice anteayer, no antier. Y luego decimos nadie en vez de nadie, ¿no? En el lenguaje común, en la plática, de repente decimos, es que la gente de los pueblos así habla y demás, y así me entiendes, ¿no? Había, había una anécdota del presidente Fox que en una ocasión invitó a, a varios a varios miembros de la diplomacia internacional, los invitó a una cena a Los Pinos, ¿no? Y entonces, pues él era ranchero, ¿no? Y entonces, pues ya llegado el momento de la cena, él les dijo a todos los dignatarios que estaban ahí presentes, ya sirvieron la cena, pásense y siéntense. Y entonces, pues uno de sus asesores se le acercó y le dijo, oiga, señor presidente, no se dice pásense ni siéntense. Y entonces Fox les contestó, pues chínguense, porque así hablo. ¿De acuerdo? Pues bueno, finalmente, aunque el presidente lo haya utilizado, y el actual más o menos anda ahí en el manejo del lenguaje, lo correcto a la hora de escribir es evitar su uso. En la plática cotidiana sí es muy probable que los entendamos inclusive los usemos, pero en la hora de escribir hay que evitarlos, ¿de acuerdo? Y por último, los arcaísmos. Los arcaísmos se cuecen aparte porque es probable que en los escritos ya sí muy, pero muy cultos, sí se utilicen y sea válido su referencia. Pero digamos que en un escrito formal, el utilizar un arcaísmo equivale a utilizar un lenguaje muy rebuscado y por lo tanto también no se recomienda. ¿Qué es un arcaísmo? Son palabras que probablemente sean cultas, pero que han caído en desuso. Ojo, no se confunda el arcaísmo con palabras viejas o palabras antiguas. Arcaísmos son palabras en desuso. ¿Por qué? Por ejemplo, pues hola, hola, pues desde el tiempo de hola con H, este, desde tiempos inmemorables, pues nos saludamos diciendo hola. Pues entonces, hola es una palabra antigua, pero no es una palabra arcaica porque todavía se sigue utilizando. Entonces, haga la diferenciación entre palabras en desuso y palabras viejas. Ejemplos, pues manque. Antes decían manque las personas, ahora decimos aunque. Antes decíamos empero, ahora decimos pero. Antes decíamos arcabuz, ahora decimos escopeta. Es decir, son palabras que por los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios culturales, se han ido rezagando y ya han caído en desuso, pero no necesariamente son palabras incultas. ¿De acuerdo? De hecho, esto es bien interesante porque muchas de las groserías que nosotros decimos en nuestro léxico común y corriente mexicano, este, pues muchas de las palabras que nosotros decimos resulta que son palabras arcaicas y que son palabras que tienen un origen culto. No me voy a extender mucho, pero les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros decimos mucho desmadre, se desmadró, se madreó, y pues nos causa esta risa, pero no sabemos cuál es el contexto. El contexto es el siguiente. El cauce de un río, el cauce de un río, anteriormente se le conocía como la madre. Lejos de, no tiene nada que ver con, con las mamás ni con las progenitoras, sino que cuando un río estaba en orden, se decía que el río estaba con madre, ¿de acuerdo? Cuando empezaba a llover mucho y el río se desbordaba, entonces este, causaba muchos daños a las poblaciones aledañas y entonces se hablaba de un desmadre, que el río se desmadró. No es otra cosa que el río se salió de su cauce. Y entonces, pues cada vez que el río pasaba algo con el río, la gente hacía referencia a la madre. Si no pasaba nada, si el río estaba en completo orden, pues se decía que el río estaba a toda madre, es decir, que el cauce estaba a todo lo que daba. Si se desbordaba, se desmadraba. si, entonces, si no pasaba nada significativo con el río, entonces el río estaba con madre. Y estas expresiones, estos arcaísmos, los hemos ido adaptando a nuestra cultura, pues ya con otro significado. ¿De acuerdo? Y ya en otras ocasiones les explicaré todo el contexto de todos los insultos que tenemos. Pero bueno,
No es clase de groserías, es clase de manejo del lenguaje. Por otro lado, considero importante que para que su escrito tenga el mayor realce posible, debemos de identificar los tres principios de la persuasión, del cual los griegos, estoy hablando de los antiguos griegos, ya hablaban hace mucho tiempo. Ustedes saben que los griegos son los creadores de la cultura eh, occidental tal y como la conocemos ahora, ¿no? Ellos la filosofía, la estética, las bellas artes y demás. Ellos planteaban que la forma de presentar ideas debe de cumplir con estos tres principios. El primer principio es el de logos o el de la lógica. No es otra cosa que darle una estructura, un orden a nuestro documento. ¿Se acuerdan lo que platicábamos al inicio de este video? Bueno, pues los griegos también lo pensaban así. Es decir, que nuestras ideas se presenten de manera ordenada, de manera estructurada, que se haga referencia a los estudios elaborados por otras personas. No simplemente manifestar nuestra opinión, sino contrastarla con la de alguien más. Eso es lo que es el logo. Y si se fijan, pues esta parte del logos pues tiene mucho que ver con los marcos teóricos o los estados del arte de los que ya platicábamos anteriormente, es decir, contrastar lo que se sabe con las opiniones de otras personas que han expresado ideas sobre el mismo tema que estamos presentando. Entonces, ahí está el logos. Pero también debe de tener nuestro documento ethos, es la ética, la credibilidad, la confianza. Se busca que lo que nosotros estemos expresando pues sea cierto o tenga forma de comprobarse. Por eso es muy importante que siempre que nosotros escribamos un documento hagamos citas y referencias. Es decir, lo que te estoy diciendo no es simplemente mi opinión, sino es algo que ya otro autor manifestó en tal año, en tal libro, en tal artículo científico. Debe de ser entonces un documento ético, es decir, que no sea, esté lleno de mentiras, de verdades a medias o de exageraciones. Por eso es muy importante la ética a la hora de expresar una idea. Y esto, pues, ejemplos de esto hay muchos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tomamos por cierto algo que encontramos en las redes sociales o en el Internet? No verificamos y damos por hecho que tal o cual información es cierta y lo más probable es que si no está certificada y verificada, es decir, no está comprobada éticamente, entonces no son documentos válidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ética. Y por último, también se busca que tenga pathos o valores o emotividad. El pathos es como la parte del alma que viene de parte del autor. Si estuviéramos hablando de música, por ejemplo, pues se dice que de repente puedes poner tú a dos músicos a ejecutar la misma pieza y aunque sean las mismas notas, se va a escuchar diferente entre ejecución y ejecución. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos le puso su propio sentimiento, su propio feeling. Los músicos así de géneros tropicales dicen que tiene jícamo, ¿no? Pues el patos es el jícamo, el patos es la emoción, la emotividad que tú le pongas a tu documento. No importa que sea un documento muy técnico, muy formal, muy rígido, también debe de tener un poquito de emoción, de ser inspirarte, de utilizar un lenguaje que te resulte emotivo e inspirador. Por ejemplo, probablemente no hay documento más técnico, más cuadrado que el manual de instrucciones de un electrodoméstico, ¿no? Si alguna vez han tenido que verse forzados a leer el manual el instructivo de cómo de una impresora o de una computadora a la hora de instalarla, pues dirán, pues es que este es un lenguaje muy cuadrado, muy rígido, muy sin chiste, pero hasta esos tienen un poquito de patos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la parte inicial del manual, probablemente va a decir como, algo así como felicidades, ahora usted es el orgulloso poseedor de la máquina tal y tal y tal y tal, la cual le dará momentos de felicidad en familia, etcétera, etcétera. Ahí está el patos. Aunque se trata de un documento estrictamente 100% técnico, tiene un poquito de emotividad, tiene un poquito de sentimiento. En la medida que ustedes logren
intercalar estos tres elementos, su documento, su escrito va a tener mayor realce, va a tener mayor significancia, va a tener mayor significado para el lector porque lo van a lograr enganchar adecuadamente. ¿De acuerdo? Y ya por último, pues no me cansaré de recalcar la importancia que tiene el uso de la ortografía en los textos que van a ustedes a elaborar. Resulta a veces triste, resulta a veces lamentable que pues muchos compañeros de repente no le prestan atención a este elemento tan importante de nuestra cultura como es la ortografía, y de repente pues sí se encuentran unos textos que a lo mejor en lo técnico están bien, o sea, el resultado, eh, el, el, las fórmulas y demás están en lo correcto, pero en la forma de presentarlos hay errores ortográficos, pues y eso le resta mérito a un documento. Es como acercarte a una mujer muy guapa y que tenga mal aliento, ¿no? O a un tipo muy galán y que le huela por ahí las axilas, ¿no? Entonces, sí te causa una repulsión el ver una falta de ortografía. Más lamentable aún es de que pues de repente haya profesores que también cogen del mismo pie, ¿no? La ortografía es esencial. Esto no quiere decir que cualquiera de nosotros no pueda tener un error ortográfico, el cual pues somos humanos y de repente se nos puede ir una palabrita por aquí, una palabra por allá. Pero el hacerlo e ignorarlo de manera sistemática, eso sí nos resta credibilidad profesional. Por eso en pantalla están algunas recomendaciones generales para mejorar nuestra ortografía. Pues primero, pues pongan atención a todo lo que escriben. Muchas veces, así, sin ser eruditos en la ortografía, pues tú ves una palabra y como que te resalta el error ortográfico, ¿no? Así como que, aunque no lo estés haciendo en Word, una palabra, una Z y una H mal puesta, pues luego así como que te resalta la vista. Entonces, pues hay que revisar lo que uno escribe, ¿no? Luego hay que escribir con tiempo suficiente, es decir, muchas veces los errores ortográficos no son tales, sino son errores, perdón, tipográficos, que hay una diferencia entre un error ortográfico y un tipográfico. El error tipográfico pues quiere decir que diste un teclazo equivocado, ¿no? Y pusiste una letra de más o un H de más, y no porque realmente esa haya sido tu intención, sino porque estabas escribiendo muy rápido. Entonces, para disminuir los errores ortográficos o los tipográficos, pues hay que tomarse un poquito de tiempo a la hora de escribir. Siempre hay que leer por lo menos dos veces lo que escribimos, tanto para la ortografía como para la sintaxis, como para la redacción. Pues el darle una o dos leíditas a nuestro texto nos va a ayudar a detectar de repente esos errores que en primera vista no detectamos. Evidentemente hay que estudiar las reglas ortográficas, M antes de P, palabras esdrújulas, graves, etcétera, etcétera. Pues eso ya es de la secundaria, eso ya lo debieron haber visto, pero no está de mal que le echemos un vistazo a nuestros libros de ortografía de la secundaria, de la prepa, porque pues ahí vamos a encontrar eh, pues herramientas para tener nuestras ideas más frescas. ¿De acuerdo? Usa herramientas adicionales. Esto es un error muy común que de repente a mí me pasa, por ejemplo, cuando me pongo a revisar tareas que pido por internet, o currículos o reportes, de repente pues me los mandan en Word y el Word ahí le señala lo rojo y lo ignoran olímpicamente, ¿no? Entonces, pues si el corrector de tu teléfono, el corrector de tu computadora te lo está señalando ahí en rojo, es por algo, entonces pues hay que prestar atención. Otra forma de, no solamente con la ortografía, sino con la redacción y la sintaxis, otra forma de asegurarnos de que nuestro texto va bien escrito, tiene que ver con mostrárselo a un compañero. ¿Esto qué quiere decir? Pues tú probablemente tienes ceguera de taller, de tanto que lo viste no le encuentras errores, pero pues muéstraselo a un compañero. Y si se lo muestras a tu compañero, es probable que tu compañero te diga, ¿sabes qué? La regaste en esto, aquí pusiste esta palabra por esta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tengan pena de mostrarle el documento a algún amigo, siempre y cuando pues, el amigo sea bien intencionado en la crítica, ¿no? Y si es mal intencionado, no importa, también pues su opinión debe de valer. Y pues hay que practicar constantemente, hay que hacernos el hábito de escribir adecuadamente.
Hay chavos que me dicen, "Ah, pues es que estoy escribiendo en WhatsApp y ahí no importa, ¿no? Que yo escriba mal una palabra. Pues sí, a lo mejor ahí no importa, pero pues hazte el hábito de escribir adecuadamente la palabra y ya cuando no estés en el contexto del WhatsApp, en el contexto del Facebook y demás, finalmente vas a poder escribir mejor. ¿De acuerdo? Entonces estas son unas reglas básicas de cómo escribir adecuadamente. Y bueno, pues ya con esto me despido. Espero que esta clase haya sido de su completo interés. Ya la próxima semana retomamos los temas que habíamos venido trabajando en clases anteriores para que no perdamos contexto de los temas de la asignatura, aunque sí el elemento de la redacción de los reportes forma parte del temario de la clase. No me queda nada más que agradecerles su presencia y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.